Hoy nos metemos de lleno, ¿eh? En el Imperio Inca, el gigante de la América prehispánica. Un gigante, sí señor. Tenemos crónicas, lingüística, arqueología reciente, fuentes muy diversas, la verdad. Eso es. Y el objetivo hoy es, bueno, intentar sacar lo más clave, ¿no? De este imperio. Orígenes, sociedad, legado. Vamos a ello. Perfecto, porque hablamos del Tahuantinsuyo, las 4 partes, un territorio inmenso. Ujú. Y con Cusco, el ombligo del mundo como centro, claro. Ajá. Y se dividía en 4 grandes regiones, los suyos. El Collasuyo al sureste, Contisuyo al suroeste, Chinchaysuyo al noroeste y Antisuyo hacia la selva, al noreste. Una organización territorial tremenda. Impresionante. Venga, pues vamos a los orígenes. Siempre suena la leyenda del lago Titicaca, ¿verdad? Pero parece que hay más. Sí, hay más miga. La leyenda es potente, pero la lingüística apunta a un posible origen en el altiplano, quizá relacionado con la lengua puquina, que es anterior al quechua generalizado. Ah, sí. Interesante. Y la arqueología también, ¿eh? Sugiere conexiones entre la zona del Titicaca y Cusco desde mucho antes de lo que se pensaba. O sea que no es solo mito. Vale. Y luego está ese detalle curioso que mencionan algunos cronistas, ¿El qué? sobre un lenguaje particular de la nobleza inca, distinto del quechua que sí usaban, digamos, para la administración general. Otro pequeño misterio. Un enigma lingüístico, sí. Y hablando de misterios, también está el debate sobre cuántos reyes incas hubo realmente. Uf, ese es otro tema. La lista tradicional de unos 13 o 14 incas, pues hay quien la cuestiona. Imbelloni, por ejemplo, sugería que quizá fueron menos gobernantes reales. Y los nombres, simbólicos quizás. Se habla de unos 10 nombres para cubrir 500 o 600 años. O incluso Blas Valera, que mencionaba 18. Exacto. Es que el número 10, por ejemplo, aparece mucho en genealogías míticas en todo el mundo. ¿Podría haber algo de eso, de simbolismo mezclado con la historia real? Claro. Y esto conecta con una idea fundamental. Pachacuti. Ah, sí. Pachacútec Inca Yupanqui, el constructor de Machu Picchu, ¿no? Hacia 1450. Ese es el gobernante, sí. Pero Pachacuti como concepto es mucho más. Es una idea andina profunda. Significa algo así como vuelta del mundo, una transformación cósmica total. ¿Una transformación? Como un cataclismo. ¿Podía serlo? Podía interpretarse como un diluvio, una gran peste, un cambio de era, la idea de que el mundo tal y como lo conocían podía literalmente volcarse, darse la vuelta. Un concepto muy potente sobre el tiempo cíclico. Entiendo. O sea, el tiempo no era lineal para ellos, sino con estos puntos de inflexión potentes. Y para manejar ese imperio que surgía de esas expansiones, necesitaban una organización social muy clara, imagino. Totalmente. Era una sociedad muy jerárquica. Arriba del todo, el Sapa Inca, considerado divino, líder político y religioso. Luego el Auqui, el heredero. Un consejo imperial Ajá. y los curacas, que eran los jefes locales integrados en la estructura imperial. La base de todo era el Ayllu. La comunidad familiar extensa, ¿verdad? Que organizaba el trabajo, la tierra. Eso es. Y para controlar todo eso, sin escritura como la nuestra, desarrollaron herramientas increíbles. Los quipus, claro. Esos sistemas de cuerdas y nudos me parecen fascinantes. Para llevar cuentas, censos, inventarios, una contabilidad compleja. Sofisticadísima. Y los chasquis, los mensajeros, corredores de élite que cubrían distancias enormes por la red de caminos. El Capac Ñan, llevando información a una velocidad pasmosa para la época. Y una logística impresionante. Y su visión del mundo, su cosmología, también muy estructurada, ¿no? Sí, muy definida. Y no era solo teoría, ¿eh? Impregnaba todo. La justicia, la agricultura, la relación con los ancestros. Creían en 3 planos. Los 3 pachas. Exacto. El Hanan Pacha, el mundo de arriba. Ahí estaban los dioses principales como Inti, el sol, o Viracocha, el creador. Su símbolo, el cóndor. Vale. Luego el Kai Pacha, este mundo, el nuestro. El mundo de la Pachamama, la Madre Tierra y otras deidades ligadas a lo cotidiano. El puma lo representaba. ¿Y el tercero? El Kupacha, el mundo de abajo o interior. El mundo de los muertos, pero también de lo que germina. Ahí reinaba Supai, asociado a veces con lo oscuro, y su símbolo era la serpiente. Cóndor, puma, serpiente. Arriba, aquí, abajo. Muy gráfico. Y además de esos grandes dioses,
Inti, Viracocha, Pachamama. Había muchos más, ¿no? Muchísimos. Integraban dioses de los pueblos que conquistaban. Era bastante, digamos, abiertos en ese sentido. Tenían dioses para cosas muy concretas. Axomama para la papa, Huayalocarhuincho para el fuego y los volcanes, Urcahuari para los tesoros bajo tierra. Una religiosidad muy conectada con la naturaleza y los recursos. Totalmente. Y esa religiosidad tenía manifestaciones. Bueno, a veces muy duras, como nos muestra la arqueología más reciente. Aquí entramos en un terreno más impactante. ¿Te refieres a los hallazgos de sacrificios? Sí. Hay un caso muy estudiado en la costa norte de Perú, de la cultura chimú, que primero fue contemporánea y luego fue absorbida por los incas. El de los niños. Exacto. Es un hallazgo tremendo. Más de 140 niños y niñas y unas 200 llamas jóvenes sacrificadas. Los detalles son sobrecogedores. Se encontraron restos de pintura roja, cinabrio, en las caras, cortes muy precisos en los esternones, probablemente para extraer el corazón. Algunos niños llevaban tocados de plumas, textiles finos, lo que sugiere que no eran de clase baja. Quizá pertenecían a élites locales. Es difícil de asimilar. ¿Y por qué? ¿Se sabe algo? Se especula mucho. Una hipótesis fuerte es que fue una respuesta desesperada a eventos catastróficos. Quizá un fenómeno del Niño muy devastador, con lluvias torrenciales e inundaciones en una zona normalmente desértica. Un intento extremo de aplacar a los dioses. Un intento brutal. Cuesta un poco cuadrar esa imagen con la de los ingenieros de Machu Picchu, ¿verdad? Es la complejidad de cualquier gran civilización, supongo. Machu Picchu es el icono, claro. Pero la arqueología, por ejemplo, en el propio Cusco sigue descubriendo capas. Cerámica quilque, preinca, que convive con la inca. Eso nos ayuda a afinar las cronologías, a entender mejor cómo se desarrolló todo. ¿Y el proyecto del Capac Ñan investigando los caminos? Eso es, sigue aportando muchísima información sobre la red que vertebraba el imperio. Entonces, para ir resumiendo, tenemos un imperio enorme, muy organizado, con una cosmovisión profunda que lo conectaba todo y con prácticas rituales que, bueno, que nos impactan hoy. Y la arqueología sigue siendo vital para matizar lo que nos contaron las crónicas. Exacto. Cada excavación, cada estudio, añade una pieza más al puzzle y a veces nos obliga a replantearnos lo que creíamos saber. Y quizá una reflexión final para quien nos escucha. ¿Cómo integramos esa grandeza innegable, Machu Picchu, los caminos, la organización, con esa dureza, esos sacrificios tan crudos que la arqueología saca a la luz? Es una buena pregunta. ¿Qué nos dice esa dualidad sobre cómo funcionaban el poder y la religión en estos grandes imperios? Sobre la propia naturaleza humana, quizá. Ahí lo dejamos.